Amén. Gracias. Puede ir tomando su lugar. Y quiero invitarle, por favor, a que abra la Biblia allí en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18. Y vamos a leer a partir del verso 28 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Lucas capítulo 18 a partir del verso 28 en adelante. Y dice la escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Entonces Jesús respondió y le dijo, les aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Este es uno de los pasajes, amados hermanos, que más nos debería de inspirar para que usted y yo podamos servir a Cristo con una mayor devoción. ¿Por qué? Porque no solamente hay una recompensa que la Escritura nos da para aquellos que decidamos seguir a Cristo, sino porque en la medida en la cual nosotros nos rindamos al señorío de Cristo, también tendremos la convicción de recibir la vida eterna. Muchos cristianos hoy día piensan que todo lo que necesitan para ser salvos es simplemente hacer una oración de fe y mentalmente haber aceptado que Cristo es el Hijo de Dios. Eso no es fe. De acuerdo a lo que muchas personas piensan, creen que simplemente con haber hecho una oración de fe y estar de acuerdo con lo que la Biblia enseña, eso ya es su garantía de haber sido salvos. Pero no, es importante que entendamos que para que nosotros podamos participar del reino venidero, necesitamos que nuestra fe sea una fe viva. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que nuestra fe nos lleve a acciones que den testimonio de que Dios es para nosotros lo más importante. El Señor Jesucristo en el contexto, después de haberle dicho a aquel dirigente rico que le hacía falta una cosa y que éste se haya alejado con tristeza después de haber escuchado el estándar de Jesús para él, el Señor comienza a decir qué difícil es que los ricos puedan entrar en el reino de los cielos. En realidad les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y los discípulos preguntaron, entonces, ¿quién puede salvarse? Y el Señor Jesucristo respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Diga después de mí, la salvación es un asunto que es imposible para los hombres. El apóstol Pablo expresa en la epístola a los Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. En otras palabras, cuando tú tienes fe y convicción de quién es Jesucristo y determinas en tu corazón que Él va a ser el Señor de tu vida, una de esas manifestaciones es que Él comienza a gobernar sobre tus decisiones y sobre la dirección que habrá de tomar tu vida. Por eso es tan relevante cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, les aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado, eso no significa abandonar su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos. No, la palabra griega expresada en este pasaje, que traducida al español se emplea como haber dejado, en el original implica mover de posición. En otras palabras, todo lo que para nosotros era prioridad, todo lo que para nosotros era ganancia,
ahora lo hemos movido del lugar para que la preeminencia en nuestra vida la tenga Jesús. ¿Comprende eso? La Escritura dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo que está diciéndonos el Señor Jesucristo? Que aquel que lo haya puesto a Él en primer lugar, tendrá como resultado de esas decisiones de fe que en esta vida recibirá mucho más, y en lo postrero, la vida eterna. Usted y yo no estamos corriendo una carrera espiritual que no posee o que no tiene una meta. Nuestra meta, amados hermanos, es el poder estar en la presencia de Dios. Pero para poder estar allí, no basta simplemente con que nosotros digamos, yo creo en Dios. El apóstol Santiago dice, ¿crees en Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que nosotros debemos de marcar como diferencia? Que nosotros hacemos de Dios prioridad. Que para nosotros Cristo es lo más importante. Y en la medida de nuestra fe, en la medida de nuestra madurez, en la medida de nuestra búsqueda de Dios, cada uno de nosotros irá dando el fruto correspondiente a esa búsqueda. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida cristiana se han sentido frustrados porque de repente pareciera que no están cubriendo el estándar que consideran que ustedes ya deberían de tener? Bueno, pues para eso necesitamos buscar más de Dios. No es reprimirnos más, no es obligarnos más, es rendirnos más y permitirle a Dios que Él vaya formándonos y transformándonos a imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es algo muy importante que no debemos de perder de vista, porque a veces pareciera de pronto que entramos en una rutina. Y entonces para muchos de nosotros nuestra relación con Cristo deja de tener significado. ¿Por qué? Porque, reitero, se ha vuelto algo rutinario. Pero nuestra relación con Cristo no debe de ser rutinaria. Sin embargo, debe de ser cotidiano. Cotidiano y rutinario no son lo mismo. Entonces, cuando apunto a que debe de ser cotidiana, apunto a que debemos de buscar al Señor todos los días. Durante el transcurso de nuestro día tenemos que buscar su rostro, buscar su presencia y darle significado a cada encuentro. Tenemos que entonces buscarle con todo nuestro corazón, porque hay una promesa y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y qué importante es que nosotros nos armemos de esta mentalidad. Para Pedro era una interrogante. Es que entonces, si es tan difícil ser salvo, todo lo que nosotros hemos dejado por ti no sirve de nada. Y es allí donde el Señor Jesucristo le responde y le dice, te aseguro que si tú me has puesto en primer lugar en tu vida, yo te voy a bendecir. Y te voy a multiplicar y voy a proveerte y voy a suplir todo lo que tú necesites. Y no solamente tendrás mi bendición en esta tierra de los vivientes, sino que cuando mueras tendrás de parte mía vida eterna. Nuestra fe, amados hermanos, es una fe real, es una fe verdadera, que si nosotros aprendemos a cultivarla de manera cotidiana, vamos a ver cómo vamos creciendo y madurando en el Señor. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. No tenga prisa, pero sí sea constante. Porque muchos de nosotros tenemos prisa por llegar a la estatura del varón perfecto, pero aún nuestros cimientos no nos permiten movernos en el nivel en el cual quisiéramos.
¿Qué debemos hacer? Fortalecer nuestros cimientos, seguir cultivando nuestra relación con el Señor, y será el Espíritu de Dios quien produzca en nosotros dicha transformación. Es decir, la prisa, cuando no tenemos el fundamento o el sustento necesario, producirá en nosotros frustración, porque deseamos mucho y alcanzamos poco, porque muchas veces a nuestros ojos nos vemos como fracasados, como creyentes que no hemos podido superar determinados obstáculos en nuestra vida. Pero usted no tiene por qué sentirse así, al contrario. Si usted ve áreas de oportunidad en su vida, lo que usted debe de hacer es echar sus cargas sobre de Cristo. Mantener su mirada puesta en las cosas de arriba, no afanarse por las cosas de la tierra, sabiendo que del Señor tendrá la respuesta que usted necesita. Amén. Importante que lo consideremos. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿No? Bien, vamos a comenzar con nuestra serie de preguntas abiertas. Si alguno de ustedes quiere abrir la reunión con alguna pregunta, por favor, yo le invito a que levante su mano. No sean tímidos. De este lado, Laura, por favor. Abdiel. Buenas noches. Mi pregunta es en cuanto al evangelismo y en particular en la zona. Es difícil que las personas tengan una convicción en un encuentro, en una presentación de nuestra parte del evangelio, y acepten al Señor Jesús como su Salvador. Podríamos pensar en alguna otra forma de interactuar con las personas de aquí de la zona, no sé, relacionarnos, ir amistándonos con ellos hasta que podemos llegar a ese punto donde ellos acepten. Bien, tu pregunta es muy importante. La abordamos en parte el día domingo y hablaba yo sobre la importancia que tiene el que nosotros como cristianos aprendamos a pescar. No basta simplemente con predicar el mensaje del Evangelio. Y es que les manejaba la diferencia entre la visión de solo salir y predicar y la visión de buscar ganar almas. Son dos cosas diferentes. Cuando tú quieres simplemente salir y predicar, pues pareciera de pronto como que la informalidad es lo que determina el rumbo y la estrategia que nosotros estamos tomando, como que creemos que nuestra labor se limita a decirle a la gente que Jesús salva, que Dios les ama, que sus pecados los separan de Dios, pero que si tienen fe en Cristo pueden ser reconciliados con Dios. Sin embargo, para poder ganar a otros para Cristo, tú mencionas algo muy importante y tiene que ver con el contexto de cada persona. No todas las personas ciertamente van a responder de forma inmediata al mensaje de salvación. Hay personas que sí van a estar preparadas para poder responder y es más, aceptar a Cristo después de que tú les hayas predicado del Señor. Pero hay otras tantas que no. ¿Por qué? Por sus contextos, por heridas, por diferentes situaciones. Algunos incluso han llegado a tener convicción en su corazón de que realmente quieren caminar con Cristo, pero su apego a la tradición se los impide. ¿Por qué? Porque piensan que al aceptar a Cristo en su corazón van a traicionar todo lo que su familia, sus padres y sus abuelos les enseñaron. Y aun cuando muchas veces tú le digas, es que no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación, para ellos muchas veces va a pesar ese contexto de familia, ese contexto de tradición. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? El día domingo yo les planteaba y les decía que era necesario armarnos de paciencia. Y si hay alguna persona que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirle de Cristo y en nuestro corazón está el deseo que esta persona pueda venir a los pies del Señor, no basta simplemente con regalarle un folleto e incluso con ganarnos su amistad. Creo y me parece fundamental que tenemos que librar una batalla espiritual. Leíamos un pasaje en el cual decía el apóstol que teníamos nosotros que presentar el evangelio de tal manera que Dios le concediera a aquellas personas que estaban cegadas por el diablo
el poder alcanzar la revelación que trajera a sus corazones salvación. Entonces, necesitamos nosotros entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y esto lo vamos nosotros a contrarrestar en oración. El equipo de evangelismo o una persona que siente el deseo de compartir las buenas nuevas tiene que comenzar a combatir cada situación que las personas que desea atraer a Cristo en oración. Si nosotros no estamos orando, podremos ser personas muy elocuentes en la discusión, podremos ser personas con muy buenos argumentos, pero recordemos que el que convence es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, pero cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ir preparando el terreno espiritual a través de la oración para que cuando la semilla caiga, el corazón de esa persona pueda responder, sin importar si tiene heridas, si tiene un trasfondo generacional determinado o si hay tradiciones o ataduras espirituales. Todo eso lo vamos a ir contrarrestando con oración. Es importante también que podamos blindarnos a través del ayuno, que potencializa nuestro nivel de sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque el que comparte las buenas nuevas debe de tener el discernimiento para escuchar la voz de Dios y saber de qué manera podemos ser más efectivos, más eficientes en nuestra predicación. No es imponernos, no es debatir, no es intentar ganar una discusión. Es dejar que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros y Él derribe los argumentos, derribe las fortalezas y la persona entonces pueda responder al mensaje del Evangelio. ¿Ok? Pero sí se puede. ¿Qué necesitamos? Pues orar más, ayunar más, conocer más la Escritura y ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu te va a guiar por etapas porque conoce el Espíritu el estado de esa persona. Y entonces, como les explicaba el día domingo, no debemos de cerrar la puerta. Si una persona no está lista, entonces concluimos cordialmente nuestra plática y esperamos a que el Espíritu Santo nos dé otra oportunidad. Y en esa medida nos vamos acercando al objetivo que tenemos, que es de ganar a otros para Cristo. Recuerde de la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, pero no toda esa semilla dio fruto. La semilla tenía el potencial para dar fruto, pero el terreno no estaba preparado. Entonces nosotros debemos de ser colaboradores de Dios, preparando el terreno. ¿De qué manera? A través de la oración, a través del ayuno y a través de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y esto nos va a llevar a diferentes estrategias que nos va a ayudar a ser más efectivos y más eficientes. ¿Ok? Sin frustrarnos. Eso es bien importante. Tenemos que estar preparados a volver a insistir. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Patti, por favor. Hola, buenas noches. Sabemos que en las redes hay muchos mensajes falsos, otros son ciertos. Y bueno, el otro día yo vi un mensaje en donde en diversas partes del mundo la gente está escuchando sonidos en el cielo y muchos dicen que son las trompetas del Apocalipsis. Como ya estamos viviendo tiempos de dolores, ¿esto será cierto? Y de ser así, ¿qué actitud debe uno de tomar? Porque bueno, yo me quedo pensando, si a mí me tocara, pues yo sé que nuestro Dios no quiere que tengamos miedo. Y pues bueno, yo me pondría en oración, ¿verdad? Y diría, pues es tu voluntad, Señor. Pero bueno, esa es mi pregunta, si realmente eso se está dando. Mira, no he visto ese contenido, pero es importante que entendamos que estamos viviendo en una generación de posverdad. Es decir, ya la gente, la verdad,
no es algo que le interese. La gente está tras aquello que produce sensación. Y en este sentido también es importante que podamos darnos cuenta que estamos en medio de una generación donde existe una fascinación por todo aquello que puede generar temor, incertidumbre. O sea que el terror psicológico, diríamos que está, el terrorismo psicológico en las redes sociales está a la orden del día. Las señales que el Señor Jesucristo marca allí en Mateo capítulo 24, ya las estamos viendo. Las guerras, los rumores de guerras, el cómo se levanta nación contra nación, cómo se traicionan unos a otros. Ya las señales de la segunda venida de Cristo están a las puertas. ¿Cuándo sucederá esto? Ninguno de nosotros lo sabe. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? La que tú mencionaste. Al ver estas señales, nuestra actitud debería de ser la de entender los tiempos, orar y prepararnos. Muéstrame, Señor, si esto que está aconteciendo es una señal más que yo debo de considerar para purificarme más, para prepararme más, para buscarte más. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a traer esa convicción a tu vida. A veces caemos en un sensacionalismo y hay personas que están incluso por allí difundiendo que ya se encontró el arca del pacto y que ya se terminó el tercer templo de Jerusalén y cosas de ese estilo. Pero yo creo que lo que necesitamos nosotros tener bien presente, más allá de aquello que pudiera llenar nuestro corazón de temor, es la certeza de que estamos caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque es muy posible que nosotros seamos la generación que vea y que participe no solo de la segunda venida de Cristo. Como algunos de ustedes saben, teológicamente me inclino a creer, y esa es una convicción muy personal, a que la iglesia tiene que atravesar por la gran tribulación. Hay muchos cristianos que piensan que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, otros como su servidor durante la gran tribulación y otros más piensan que será hasta que termine la gran tribulación. Cada uno de nosotros tiene sus textos bíblicos que sustentan el pensar. Pero algo que debemos de tener presente es que sin importar si la segunda venida de Cristo es antes, durante o después de la gran tribulación, nosotros tenemos que estar preparados. Y no solo para la segunda venida de Cristo, sino también conscientes de que nuestra vida es fugaz. Y hoy podemos estar aquí presentes, participando de un pan, de un rico café, pero no sabemos mañana, no sabemos el mes entrante. Entonces es importante esto. Amén. Recordemos la parábola de las viudas. No, perdón, de las vírgenes insensatas. Estas todas se durmieron, pero las prudentes tenían aceite en sus lámparas, mientras que las insensatas no se abastecieron de aceite. Y cuando llegó el novio, ¿qué sucedía con ellas? Sus lámparas se estaban apagando. Entonces le dijeron a las prudentes, denos de su aceite. Y estas dijeron, no podemos darles de nuestro aceite, porque si así hacemos, sus lámparas y las nuestras se van a apagar. Mejor vayan a los que venden aceite y cómprenlo y regresen. Pero cuando regresaron ya era demasiado tarde. Por eso es importante que día con día busquemos más de la presencia del Señor y busquemos ser llenos de Él. ¿Ok? Pues, señales en derredor hay muchas. Acuérdate que la Escritura nos habla de que surgirán falsos cristos. Y eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos en esa etapa de posverdad en la que de acuerdo a lo que cómo te hagan sentir, tú lo abrazas. Y no necesariamente verificamos que sea verdad.
Entonces, la iglesia tiene que volver a las Escrituras. La iglesia tiene que retomar las Escrituras. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde a la gente le gusta sentir, donde son sus emociones las que las arrastran. Y necesitamos nosotros ir a las Escrituras y ver si realmente lo que ese predicador está enseñando corresponde con lo que la Biblia dice. Si lo que ese profeta está hablando corresponde con lo que la Biblia dice. Hace algunos años, y se los he contado en otras ocasiones, fui invitado a una congregación donde aparentemente había un despertar del Espíritu Santo y un mover profético muy fuerte. Bueno, ¿qué era lo que en realidad estaba aconteciendo? Pues que en esa iglesia, los que estaban dirigiendo ese mover profético, y lo pongo entre comillas, era un matrimonio que se había infiltrado a la iglesia y estaba tergiversando la verdad y la doctrina, a tal punto que le decían a la gente: tráigame una fotografía de aquel familiar que no quiere venir a los pies de Cristo y yo le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer para que esa persona venga a Cristo. Fírmeme en una hoja y a través de su firma yo le voy a hablar de cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dificultades. ¿Y qué estaba operando detrás de este actuar, de este accionar? Pues espíritus de adivinación. Y a veces, amados hermanos, por no ir a las Escrituras, nos quedamos con todo aquello que la gente nos dice. Y créame, tenemos que ser más como los discípulos de Berea. ¿Quién les enseñaba a los discípulos de Berea? Nada más y nada menos que Pablo. ¿Qué hacían ellos? Iban a las Escrituras para verificar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las Escrituras. Cada reunión deberíamos estar tomando notas sobre lo que la persona que está dirigiéndonos o enseñándonos dice y anotar nuestras dudas. ¿Para qué? Para que en nuestra casa podamos nosotros buscarlo en la Escritura. Y si no lo encontramos en la Escritura, tengamos la confianza para venir y decir: pastor, usted dijo esto, pastor, escuché esto, ¿qué me puede decir? Las personas que son invitadas a esta congregación a predicar no son responsables de tu salvación como lo soy yo delante de Dios. Yo sí voy a dar cuentas a Dios de lo que te enseñé. ¿El invitado? No. Él será responsable ante Dios de lo que dijo. Pero la labor del pastor es precisamente la de cuidar el sano desarrollo de la vida cristiana de aquellas personas que están bajo su cuidado. ¿Comprende? Entonces, es importante que nosotros, entendiendo esto, sepamos que sea el pastor el que esté predicando, yo voy a anotar lo que él está diciendo. Y si hay algo que yo no entiendo o hay algo que está produciendo en mí confusión, yo se lo voy a preguntar. Si hay alguien que viene, no importa si tiene títulos, llámese apóstol, llámese maestro, llámese evangelista, llámese profeta, usted, como los discípulos de Berea, va a verificar en la Escritura que lo que está diciendo es así. Y si encuentra que algo no es así, entonces usted viene conmigo y dice: pastor, la persona a la que le dejaste el púlpito dijo esto. Y entonces ya podemos aclararlo. ¿Ok? Hace algún tiempo platicaba con una persona y le decía: el ministerio del predicador es muy hermoso y el ministerio del pastor es muy difícil. Yo, antes de ser pastor, fui predicador y fueron muchos años que ejercí el ministerio de predicador. Y era muy fácil, en el sentido de que yo no me quedaba a lidiar con el efecto de lo que había enseñado. Y no porque enseñara mal, sino
Hablo simplemente en términos generales del alcance y potencial que tiene la persona a la cual le dejamos el púlpito. ¿Quién lidia con lo que un predicador viene y expresa? El pastor. ¿Cómo puedo evitar yo que en mi vida reciba una enseñanza que no es del todo correcta y que ésta produzca estragos en mi vida? A través de la Escritura y una buena comunicación pastoral. Voy a la Escritura, verifico lo que se está enseñando y si no lo encuentro o no lo entiendo, vengo al pastor. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, llega a suceder que como en la tentación del profeta, ¿cuál es la tentación de los profetas? La tentación de los profetas es la de tener una palabra para todos. Entonces decimos, viene el profeta y pasa el que quiere una palabra profética y se llena de lado a lado. ¿Y qué dice el profeta? Híjole, pues tengo que tener una palabra para todos. Y necesitamos, amados hermanos, entender que en la medida de que hay madurez y ahondamos en discernimiento, vamos a darnos cuenta que no siempre hay una palabra para todos. En el caso de Eliseo con la tsunamita, ella se toma la molestia de construir un cuarto en la parte alta de su casa y Eliseo le dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Quieres que le hable bien de ti al jefe de la guardia? Y su criado le dice, oye, me doy cuenta que no tiene hijos y su pareja ya está avanzada en edad. Y entonces Eliseo la llama y le dice, de aquí a un año vas a tener un bebé en tus brazos. Y esta mujer dice, no juegue conmigo. Y tal como lo declaró el profeta sucedió. Ahora, años después, un día ese niño estaba con su padre, trabajando en el campo. Y de repente el niño comenzó a gritar, mi cabeza, me duele mi cabeza. ¿Qué hizo el padre? Dijo, llévenselo a su madre. Entonces, sus criados le llevaron al niño a su madre lo intentó atender, le intentó ayudar y finalmente dice la Escritura que ese niño murió. Ella fue y lo puso en la cama del profeta y después se fue a buscarlo. Y cuando el profeta la vio a la distancia, dice, mira, ahí viene la tsunamita. Y cuando ella llega, él no tiene una palabra para ella, porque Dios no le ha revelado qué es lo que a ella le acontece. Ella tuvo que revelárselo al profeta. A veces la tentación del profeta es querer tener una palabra para todo el mundo. Y en los ministerios llegamos a tener diferentes tipos de tentaciones. ¿Cuál es la tentación del pastor? Tener una congregación numérica. Hay pastores que se sienten frustrados porque lejos de que su congregación crezca, disminuye. Y a veces para atraer a la gente, hacen de la iglesia un circo. Convierten su iglesia en un antro para ver si de esta manera pueden captar la atención. Y están cediendo a la tentación. ¿Cuál es la tentación de algunos evangelistas? El querer profundizar en enseñanzas que
fluyen en los labios de un maestro. La usurpación de ministerios es una tentación. Yo creo que cada uno debe de adecuarse al nivel de gracia que ha recibido de parte de Dios y buscar multiplicarlo, pero sin caer en la tentación de voy a buscar el hilo negro de esta enseñanza, porque incurrimos en enseñanzas que muchas veces distan mucho de lo que la Biblia enseña. Entonces debemos de tener ese cuidado. ¿Ok? Siguiente pregunta, hermana Evangelina. Buenas noches a todos. Aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versos 16-17, dice así. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Y creo que esto es muy importante porque a veces podemos estar pensando que todos los pecados que están descritos en la vieja naturaleza, pues no llevan a la muerte, y que el único pecado que lleva a la muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Okay. Entonces, creo que sería para mí muy necesario como acomodar este planteamiento. Bien, la Escritura dice allí en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, ¿está de acuerdo con eso? Todos hemos sido arrancados de la presencia de Dios. Y Romanos 6, 23 dice algo que es maravilloso. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, es importante que tengamos presente que todos hemos pecado y que es a través de Jesucristo que nosotros recibimos su justicia. La Escritura enseña que Dios trató a Jesús como pecador a pesar de no haber cometido pecado. ¿Para qué? Para que a través de la fe en Él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Esa justicia, se los he mencionado muchas veces, tiene que ver con dos vertientes. La primera vertiente tiene que ver con el juicio, que es el justo pago de nuestra maldad. Ese juicio fue sobre de Cristo. Y la segunda vertiente tiene que ver con la justificación. Es decir, la justicia del Cordero que fue inmolado viene sobre de nosotros por causa de la fe. Ahora nosotros somos justos. Delante de los ojos de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo es declarado justo. Sin embargo, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos la noche en la cual Él lavó sus pies, les dijo que el que ha sido lavado, refiere a aquel que ha sido renovado, aquel que ha nacido de nuevo, no necesita la intervención de las obras para ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación la obtenemos a través de la fe. Pero lo que sí necesita es cuidar su caminar diario. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, somos seres humanos imperfectos. Y entonces cuando hablamos de la lista que expresa el apóstol Pablo en Gálatas, vamos allí, Gálatas capítulo 5, y dice la Escritura así, Gálatas capítulo 5, verso 19, las obras de la carne se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El profeta dice, si algo hace división entre Dios y ustedes, son sus pecados. Como en la antigüedad, en lo presente, el pecado nos separa de Dios. Pero para nosotros en Cristo hay una esperanza.
y es la intercesión de Jesús como mediador entre Dios y nosotros. Por eso el apóstol Juan escribe cosas como estas. Esto os escribo para que ninguno de ustedes peque, pero sepan que si alguno de ustedes peca, tiene un abogado, tiene un intercesor, tiene alguien que puede devolverle la pureza, y este es Jesucristo. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora, esta lista de Gálatas capítulo 5, verso 19, tiene una característica, tiene un factor en común. ¿Puede descubrirlo? Vamos a volverlo a leer. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia. Fíjese cómo todo esto está en una misma categoría: pecado. Hay personas que dicen, bueno, yo no estoy cometiendo inmoralidad sexual, pero ¿qué tal odias? Eres semejante al que practica la hechicería. ¿No has puesto a Dios en primer lugar? Eres un idólatra. ¿Eres una persona colérica que constantemente tiene arrebatos de ira? ¿O te la pasas criticando a tu prójimo? Eres una persona que tiene rivalidades y que cae en sectarismos. ¿Cuál es el factor común de todos estos pecados y de toda la lista que usted podría imaginarse? ¿Cuál es el factor común? Premeditación. El factor común de cada uno de estos pecados es la premeditación. Es decir, es algo que aflora de mi corazón. ¿Comprende? Vamos a Juan. Ahora, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, él dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte. ¿Cómo, Juan? Si la escritura dice que todo pecado lleva a la muerte. Dice, sí, pero hay un pecado que no lleva a la muerte. De acuerdo al contexto de Gálatas y lo que estamos nosotros analizando de la epístola de Juan, el factor premeditación lo determina todo. Si no estuvo en tu mente dejar a tu hermano con la mano extendida cuando éste se acercó a saludarte y de repente tú estabas pensando en otra cosa y te volteaste, esta acción lo ofendió, lo hirió, pecaste. Pero por causa de que no fue premeditado, el apóstol se dirige al creyente que fue ofendido. Sé libre de lo que tu hermano hizo sin haberlo premeditado, orando por él, porque no se dio cuenta. Cuando tú estás criticando a una persona, estás actuando con premeditación, porque hasta le escarbas dentro de ti. ¿Para qué? Para que sea más sabrosa la crítica. Allí hay premeditación, allí hay pecado. Pero cuando de repente e inocentemente puedes decir, es que yo no estoy de acuerdo con esa persona que de repente tiene actitudes que son incongruentes. No lo estás haciendo ni con una mala intención, ni con una premeditación de afectar el nombre de alguien más, ni con un deseo de dañar. Dice el apóstol Juan, esa persona está actuando en inocencia. No se está dando cuenta. A los ojos de Dios, esa persona no ha cometido ningún pecado, pero a ti te hizo tropezar. Y como a ti te hizo tropezar,
Lo que yo te aconsejo para que no te enganches y comience a generarse en ti una raíz de amargura que termine corrompiéndote a ti y corrompiendo a otros es ora por él. Señor, ¿tú sabes por qué cuando le extendí la mano como que hizo un gesto y se volteó? Yo no conozco su situación, Dios, pero dale paz, dale gozo, dale alegría, Señor. Y si tú lo haces de todo corazón, tú eres libre. Ese pecado que tu hermano cometió en contra tuya no lo lleva a la muerte porque no estaba en su mente dañarte. Y aunque tú estás siendo herido por su acción, en su corazón no hay una mancha en su conciencia. Entonces, para que tú seas libre de esa ofensa, dice el apóstol, ora por él y Dios le dará vida. Es decir, Dios le va a revelar en lo futuro que tenga cuidado con esas actitudes que hace muchas veces sin una premeditación, sin dolo. Pero, y avanza, y dice él, me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Es decir, a un pecado que se cometió sin intención, sin premeditación, sin dolo. No puede ser que yo pase junto a la mesa de una persona en el restaurante y esa persona está volteada y dejó su celular allí y de repente yo lo encuentro y digo, ay, se me pegó sin premeditación. No, pues usted lo vio y dijo, ay, ya tengo celular nuevo. Ya hubo una premeditación. Si de repente usted se para junto a esa persona, trae su bolsa abierta y esa persona con el codo tiró su celular y ni se dio cuenta esa persona, ni usted, y llegando a su casa dice, ay, traigo un nuevo celular. Y le llaman, pues entréguelo. Pero me estoy dando a entender todo lo que no está premeditado, todo aquello que no tiene dolo detrás, todo aquello que no tiene una voluntad. Es un pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué hiciste hoy de comer, mamá? Te hice calabacitas con crema. Y usted dice, me inflaman y ya lo sabes y no me gustan y me provocan cólicos. Su conciencia estaba limpia cuando lo guisó y cuando, además, hasta lo hizo con amor para dárselo. Pero usted se siente ofendido. Libérese de ese lazo de la ofensa, orando, Dios, revélale a mi madre que solo como milanesa. ¿Ah? La ofensa que nuestros hermanos cometen en contra de nosotros son pecados a nuestros ojos. Para liberarnos de ese yugo que genera ese pecado, orar por ellos nos hace libres. Y Dios les da a ellos también la capacidad de ser perfeccionados en lo que hacen con limpia conciencia. Ahora dice, hay pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. Está hablando de aquel hermano que comete un pecado con premeditación. Si vamos a la lista de Gálatas, hablaríamos de la inmoralidad, del odio, del resentimiento, del sectarismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice el apóstol? Yo digo que no debes de orar como para que Dios no tome en consideración la acción de esa persona. Porque es esa persona la que tiene que ir delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene que llegar a un nivel de conciencia personal. Yo no puedo confesar tus pecados.
Tienes que ser tú quien te acerques a Dios y confieses tus pecados. Pastor, entonces estaba mal lo que hacía Job, porque Job intercedía por sus hijos. El nivel de luz y entendimiento que había en Job era diferente al que hoy tenemos. Y él, al ser el jefe de familia, realizaba una labor sacerdotal, dado que Cristo no estaba aún manifestado para interceder por nosotros. Entonces, él ofrecía sacrificios a Dios diciéndole: Dios, si alguno de mis hijos te ofendió, te ofrezco este sacrificio para que tengas de ellos misericordia. Y eso es muy diferente a decirle a Dios: ay, te pido que perdones el pecado de mi hijo, porque tú sabes, Dios, si el hijo no ha reconocido su pecado, entonces de nada sirve ese tipo de oración, porque quien tiene que llegar a ese nivel de conciencia que le permita reconocer delante de Dios sus faltas y humillarse delante de Dios es la persona que los ha cometido. ¿Comprende eso? Entonces, esto es muy importante el que lo tengamos presente. Dice, en este caso, no digo que se ore por él. Ahora, hay algo muy interesante que debemos de considerar. ¿Qué hacer nosotros como cristianos cuando alguno de nosotros o alguno de nuestros hermanos en Cristo peca? Gálatas capítulo 6. En algún momento en la iglesia, lamentablemente, las actitudes del legalismo y religiosidad llevaban a las personas que pertenecían a las congregaciones a sentirse superiores moral y espiritualmente. Entonces, ¿qué hacían con aquellas personas que fallaban de alguna manera? Pues las exhibían públicamente, algo así como la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y tristemente, amados hermanos, hoy hay muchos lugares donde la disciplina es castigo. Y hay una enorme diferencia entre disciplinar a alguien y castigarlo. Pero también debemos de saber que hay personas que no quieren ser disciplinadas y no aceptan la disciplina. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en su corazón. O sea, ni que tú fueras tan perfecto, ni que tú fueras tan santo. ¿Por qué me vas a disciplinar a mí? Por tu bien. Te estás comportando como un hijo que dice: ¿y tú con qué calidad moral me vas a decir lo que tengo que hacer? Pues soy tu padre. Independientemente que a tus ojos yo no sea perfecto, tengo la autoridad para corregirte. Eso lo decimos amén cuando no nos ha tocado ser corregidos por el pastor, ¿verdad? Pero vean lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, y aquí se está refiriendo a aquel pecado que lleva a la muerte. Robó, asesinó, cayó en inmoralidad, lo que usted quiera, dividió una iglesia. Esos son los peores. Déjeme decírselo con todas las letras, porque nos paramos de pestañas con el adúltero, con el fornicario, pero ¿qué del que divide una iglesia? Ese está peor. Si alguien es sorprendido en pecado, lea conmigo: ustedes que son espirituales. ¿Cuál es, si quiere usted, el pecado del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo va a probar a la iglesia. Y el pecado del apóstol Pablo es dar por hecho que todos son espirituales. Y la realidad es que la caída de alguien, el tropiezo de alguien dentro de la iglesia, revela la profundidad de la espiritualidad de cada cual.
Déjeme ver si lo encuentro. Hace algunas semanas atrás, mientras estaba en mi lecho de recuperación, estaba pensando en una situación. Aquí ya lo encontré. Se lo voy a leer y considérelo. Dice, cuando un legalista ve pecado en otro cristiano, se indigna, sintiéndose superior moral y espiritualmente. Si tú cuando te enteras que alguien tropezó, falló, se descalabró o se aventó al precipicio, si lo que sientes cuando tu hermano falla es indignación que te lleva a sentirte y creerte mejor moral y espiritualmente que esa persona, ¿qué está manifestándose en ti? El fruto del legalismo. Cuando un religioso ve pecado en otro cristiano, se ofende, critica y emite juicios. Ese cristiano es, y empiezas a declarar cosas que ni te constan. ¿Qué está aflorando ahí? Tu religiosidad. ¿Cómo actúa un verdadero cristiano que es espiritual? Bueno, cuando un cristiano maduro ve que otro cristiano ha pecado, le duele y siente una profunda compasión. Pero tú no tendrás jamás misericordia si nunca has necesitado misericordia. Eso solo te lo da el caminar con Cristo y la revelación del Espíritu Santo. En el contexto del cual les hablaba, se exhibía a la gente. Vamos a hacer una reunión de emergencia, solo miembros bautizados. Fíjense, ¿en qué se manejaba el estándar? Los bautizados. El estándar debería manejarse en el fruto, no en el ritual. Porque por ritual usted ya tomó el curso de vida cristiana, si usted no ha entregado verdaderamente su vida a Cristo. Por ritual usted ya se bautizó, pero eso no lo hace un cristiano maduro. Entonces, convocaban a la iglesia, a la membresía activa, todos los creyentes que han sido bautizados, reunión de emergencia. Los implicados en el pecado o el implicado en el pecado era colocado frente a la congregación, le daban el micrófono y le decían, confiesa tu pecado delante de todos. ¿Y a usted qué le importa cómo pecó? ¿Eso le va a ayudar a usted a tener una fe más firme? Lo va a debilitar. A algunos los va a destruir. Por eso el apóstol Pablo es tan claro y dice, si alguien es sorprendido en pecado, se va a probar su carácter de usted. Porque si usted es un verdadero cristiano que ha madurado en Cristo, lo que va a sentir cuando alguien más del cuerpo de Cristo falle es dolor y una profunda compasión por esa persona. David ya sabía que Saúl había sido destituido por Dios. Y cuando tuvo oportunidad para alzar la mano contra él, dijo, líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y hay gente que cuando el pastor deja de agradarles, si vieran cómo se llenan la boca. Se prueba el corazón con tus errores. Se prueba el corazón de la gente que te rodea. Entonces, cuando el apóstol le sube el estándar y dice, a ver, yo les voy a decir indirectamente que creo que todos ustedes son espirituales. Si todos ustedes son maduros y espirituales, al saber que uno de sus hermanos ha pecado, les va a doler y les va a producir compasión por él. ¿Qué es lo que ahora deben de hacer? Restaurarle con una actitud humilde
Pero cuídense, porque ustedes pueden ser los próximos. Deberíamos entender, amados hermanos, que la vida cristiana se parece mucho a la casa del jabonero. Que el que no cae, resbala. Dice la Escritura que 7 veces cae el justo, pero otras tantas Dios lo levantará. ¿Por qué? Porque para Dios no es tan interesante en que hayas caído o en que hayas tropezado, como tu determinación para venir a Él, no ocultarle nada, exponerte y decir: Dios, vamos de nuevo. ¿Comprende? Entonces, el apóstol Juan dice: hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. ¿Qué es lo que lo diferencia? La voluntad, la intencionalidad detrás de la acción. Si detrás de tu acción hay una intención que no manifiesta el fruto del Espíritu, es más, que ni siquiera la puedes expresar con amor, ya estás pecando voluntariamente. Y ese pecado te va a hacer reo de maldad. ¿Qué tienes que hacer? Pues arreglarlo con Dios. Si tú estás pecando de forma inconsciente y con tus acciones inconscientes lastimas a alguien más, pues esa persona, para no guardar eso en su corazón y mantener un yugo que limite su vida, basta con que ore por esa persona. Dios, no sé si traía dolor de cabeza, pero sentí que me veía bien feo. Perdónale y ayúdale. ¿Ok? Pero sí es importante separar esto. De la red tenemos, por favor, vamos a escuchar algunas preguntas de la red. Antonio, ¿me regalas agua, por favor? Pásasela, Antonio. Esta pregunta es de nuestro hermano Rubén Espíndola y dice así: Pastor, en Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Hay ministerios que enseñan que los hijos de Dios eran hombres que creían en Dios, y otros dicen que son ángeles, que nos refiere el libro de Judas versículo 6, que son ángeles que están en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Qué opinión me da usted con respecto a esto? Gracias. Nuestro hermano Rubén cita Judas verso 6 y dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Bueno, aquí no apunta a ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Esa es una conjetura que para mí carece de sustento bíblico. Aquí está apuntando a potestades celestiales que renunciaron a su posición para rebelarse contra el Creador. ¿Ok? Entonces, este es mi entendimiento de Judas verso 6. Ahora, si vamos al pasaje de Génesis capítulo 6, vamos allá para que lo podamos leer. Dice la NBI así y traduce: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. ¿Quiénes tomaron para sí mujeres? Los hijos de Dios. ¿Cómo traduce la Reina Valera versión 60? Ok, también traduce como hijos de Dios.
Bueno, mi explicación para este pasaje es la siguiente. Muchos de nosotros hemos llegado al entendimiento o llegamos a la conclusión de creer que Adán y Eva solamente tuvieron 3 hijos en el estado de perfección mientras vivieron en el huerto del Edén, que fueron, ¿quiénes, perdón? Caín, Abel y Set. Pero la realidad es que no es así. Aunque la Escritura no nos lo expresa de manera explícita, en la sentencia que Dios le da, perdón, me estoy equivocando, porque Caín, Abel y Set los tienen posterior, una vez que son expulsados. Y hay quienes dicen que el fruto prohibido fue tener relaciones sexuales. Ese fue el fruto prohibido. No, eso es absurdo. El fruto prohibido no fue tener relaciones sexuales. El fruto era la desobediencia. No me desobedezcas. No importa qué tan ilógico te parezca. Esa era la orden de Dios para Abraham, para Adán. Ahora, antes de que el hombre fuese expulsado del huerto, mi teoría es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Muchos. Prueba de esto es que cuando son expulsados del huerto, Dios le dice a Eva, tendrás a tus hijos con dolor. Es decir, viene para ti una experiencia diferente. Lo mismo se lo plantea a Adán, pero de diferente manera. En el huerto extendías tu mano y podías tomar del fruto del árbol que tú quisieras. Ahora para poder alimentarte, vas a comer con el sudor de tu frente. El orden de las cosas cambió. Entonces, esa declaración de que tendrás a tus hijos con dolor, me dice que Adán y Eva tuvieron hijos dentro del huerto del Edén. ¿Por qué la Escritura no los menciona? Hay muchas cosas que la Escritura no menciona y que solo resalta aquello que nos puede dirigir al propósito de Dios escondido en Cristo para que tú y yo tengamos la fe que nos lleve hacia la salvación. Entonces, cuando el hombre peca, él y su descendencia, que estaba en un estado de perfección hasta antes de la caída, son expulsados de la presencia de Dios. Y después, una vez que están fuera, el hombre continúa reproduciéndose. Entonces, lo que yo entiendo por este pasaje es que aquellos hijos de Adán y Eva que nacieron dentro del huerto, pusieron sus ojos en las mujeres que nacieron fuera del huerto. No concibo la idea de que los seres espirituales como los ángeles y los demonios puedan procrear, porque hay una ley y principio establecido, que todo debe reproducirse según su especie. ¿Estamos de acuerdo con eso? No podríamos decir, tuve un encuentro sexual con un ángel o con un demonio. ¿Que hay testimonios de eso? Sí. Pero es importante que entendamos que la forma en la cual operan la mayoría de los demonios es a través de producir sensaciones y distorsiones a nivel mental y emocional.
entonces hablamos de una opresión espiritual que produce en las personas una sensación física. Y entonces pueden ellos relacionar las sensaciones que experimentaron con un acto sexual y lo concluyen así: tuve una relación sexual con un demonio. Tómate la pastilla del día siguiente. Ay. Es absurdo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la misma especie. Entonces, la idea que se considera muchas veces de que los ángeles estaban en la presencia de Dios y de repente por un pequeño agujerito vieron a las mujeres y dijeron: ¡ay, están bien bonitas! Yo voy a tomar de ellas una esposa para mí. Y de allí nacieron los gigantes, que dicho sea de paso, la expresión para gigantes es la traducción gente de gran nombre. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo entiendo? Pues que los hijos de Adán y Eva, que nacieron dentro del huerto del Edén, al ver a las mujeres que nacieron fuera del huerto, se enamoraron de ellas, y estos, teniendo una genética superior, porque fueron engendrados en perfección, perfección moral, perfección espiritual, perfección física, se enamoran de una especie semejante, pero con diferente contexto en cuanto a condición. Ya no están en perfección, ya no son santos, ya no ya no tienen las mismas capacidades o habilidades que el vivir dentro del huerto les proveía. Y entonces se enamoran de ellas, tienen relaciones con ellas y éstas les dan hijos. Hablamos de la misma especie, seres humanos en diferente contexto, perfección y naturaleza caída. Se unen y dan como resultado una especie que comienza a tener trascendencia en medio de todos los pueblos que ya están poblando la tierra. Porque usted lo ve como 2 semanas, ¿no? Y dice: ya los expulsaron del Edén, ¿a poco en 2 semanas ya hay gente? ¿No fueron 2 semanas? Si allí se casaban a los 500 años y decían: uy, qué joven, estás echando a perder tu vida. Tenían su primer hijo a los 300 años. No, no sé dónde tiene la cabeza. Ya embarazó a la esposa. ¿Por qué tan pronto? ¿Qué prisa tienen? Matusalem, ¿cuántos años vivió? 900 y pico. Imagínese, usted no tiene ese tiempo. Entonces, para usted pueden ser 2 semanas, 2 meses, pero la realidad es que pasaron muchos años después de la expulsión del hombre del huerto del Edén. Y durante esos muchos años se multiplicaron y comenzaron a llenar la tierra y se formaron pueblos y diferentes linajes. Y entonces la Biblia subraya un suceso que se da como una tendencia generacional. Muchos de los hijos de Adán que fueron engendrados en perfección se fijaron en las mujeres cuya naturaleza ya era caída. Y tuvieron una generación de hombres cuya genética y bendición por parte de los hijos de Dios que fueron engendrados en perfección trascendió en ellos para producir gente trascendente. No habla simplemente en gigantes de estatura, porque ya hablaríamos de algunos otros rasgos de genética. No podríamos decir forzosamente que los hijos de Anac son los descendientes directos
de los ángeles que estando en la presencia de Dios le echaron el ojo a las mujeres cuya condición era una condición caída. Entonces tuvieron relaciones con ellas, las embarazaron y nacieron hombres altísimos. No le veo sentido. ¿Por qué? Porque no comparten la especie. Entonces ese principio para mí es fundamental. ¿Comprende eso? Entonces mi explicación para este pasaje es así de sencilla, que considero que Adán y Eva tuvieron hijos antes de ser expulsados del huerto del Edén, y una vez fuera del huerto del Edén continuaron teniendo hijos, aunque la Escritura solo mencione a 3. ¿Por qué? Porque fueron los más prominentes. Recuerde que Caín busca como esposa a una mujer de los pueblos aledaños. ¿Qué significa esto? Pues que ya se habían multiplicado. A veces nuestra visión es bien estrecha y decimos, no, solo eran 3. Y la única mujer Eva, entonces montón de incesto. Pues no, es que lo estamos viendo todo en microscopio. Cuando en realidad la bendición de Dios para Adán y Eva fue multiplíquense, y esa bendición se las dio ¿dónde? ¿Afuera o adentro del huerto? Adentro. ¿Y cuándo empezaron a multiplicarse? Pues dentro. Entonces, ¿el fruto prohibido no era el sexo? Ese fue un regalo de Dios. ¿Comprende eso? Otra pregunta en red. ¿Alguien más aquí? Isaac. Y luego Araceli y concluimos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos entender lo que menciona Jesús en la Gran Comisión de sanar enfermos, liberar endemoniados, hablar nuevas lenguas, comparado, digamos, con la manifestación en la iglesia actual y los dones del Espíritu Santo? Ok, lo que pasa es que Jesús en el paquete de la Gran Comisión está hablando del empoderamiento al cual refiere en Hechos capítulo 1, verso 8. Y él dice, pero cuando venga el Espíritu del Señor sobre de ustedes recibirán poder. Y comienza a decir que entonces podríamos ser testigos. Pero cuando venga el Espíritu del Señor sobre vosotros, recibirán poder. Y entonces serán testigos. Y comienza a hablar de la eficacia que van a tener los discípulos para predicar el mensaje del Evangelio. De hecho, en los versos anteriores, el Señor Jesucristo les ordena no salir de la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, en la Gran Comisión, el Señor les dice, yo quiero que ustedes aprendan a moverse en fe. Y sepan que en la medida en la cual ustedes obedezcan, voy a cumplir en ustedes mi propósito. ¿Por qué? Porque toda revelación de Dios para la iglesia, sea la iglesia de primer siglo o la iglesia del siglo XXI, es lo mismo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La revelación siempre será parcial y progresiva. En la medida que obedecemos, Dios revela más. Entonces, si tú obedeces a la ordenanza de ir y predicar a todas las naciones, tú cumples con la ordenanza y Dios se encarga de ir llenando tu copa, de ir respaldando tu búsqueda de Él. Si queremos ser eficaces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por esta razón es que el apóstol menciona, y estas señales seguirán a los que creen. Vean lo que dice la Escritura. Estamos hablando de Marcos. Capítulo 16, verso 17. En el verso 15 les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean.
no se refiere a aquellos que reciban el mensaje, sino a aquellos que están creyendo que si obedecen a Dios, Dios va a respaldar su obediencia. ¿Ok? Y obviamente aquellos que crean en Jesús tienen la posibilidad también de ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero este es un proceso que se va a dar en la medida que cada uno se desarrolle en la fe. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Estamos hablando de autoridad y poder. Hablarán en nuevas lenguas. Está hablando de las manifestaciones y carismas del Espíritu Santo. Tomarán serpientes en sus manos. Está hablando de poder. Y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Protección divina. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Manifestaciones del reino de los cielos. Entonces, este pasaje de Marcos apunta al hecho de que nosotros como cristianos hemos sido llamados a una plenitud que solo tendremos en la medida que participemos de la llenura del Espíritu de Dios. Si no participamos de la llenura del Espíritu de Dios, va a ser muy complicado producir los resultados que Jesús producía. Y es que a eso fuimos llamados, porque dice la palabra del Señor que nosotros haremos las obras que Él hizo y aún mayores. No hemos llegado a eso. ¿Por qué? Porque nos está faltando ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, si ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, si ya tenemos algo del Espíritu de Dios, no debemos de conformarnos con eso. Recuerde que después de que el apóstol Pedro y aquellos cerca de 120 en el aposento alto fueron bautizados y después se soltó una persecución en contra de los creyentes, el apóstol Pedro tuvo que volver a orar y decirle a Dios, escucha sus amenazas y danos la oportunidad para que cuando prediquemos y pronunciemos el nombre de tu Hijo Jesús, tú extiendas tu mano para hacer milagros y prodigios. Después de que él hubo orado, el lugar tembló y fueron todos llenos nuevamente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque servir nos gasta. Y por eso necesitamos buscar nuevamente al Señor para volver a ser llenos de Él. ¿Ok? Ahora. Sí, hace rato tocaron el tema. Bueno, yo traía tantas preguntas, ya me hice bolas, pero cuando compartimos la palabra con las personas, por ejemplo, en este caso en mi trabajo, y que llevo tantos años con las mismas personas, ¿hasta qué punto uno debe de seguir insistiendo o mejor dejar y orar por ellos? ¿O seguirles diciendo cada que tienes oportunidad? Eso es lo más sabio. Cada vez que tengas oportunidad, háblales de la vida abundante que hay en Cristo. Ahora, no entremos en lo rutinario, porque a veces nuestra estrategia es siempre la misma. Y eso hace que muchas veces la gente ya sabe qué le vas a decir. Entonces, en este sentido, podrías entrar por alguna otra puerta. Tal vez, ¿cómo ha estado tu familia? No, pues bien. Me da mucho gusto que tu familia esté bien. He estado orando por ellos. Si tienes algún problema o alguna necesidad con tu familia, cuenta conmigo, yo puedo orar. Entonces, de esta forma, la persona comienza a ver que ya no es la misma estrategia de llegar y decirle, ¿y tú cuándo te vas a arrepentir? Ya veo cómo salen llamas abajo de tus pies, ¿eh? Arrepiéntete, porque un día de estos vas a arder en el mismísimo infierno. No, pues... Es un poco mi pregunta, porque la verdad sí busco estrategias para compartirles cuando les llevo los tips, cuando he llevado lo del 14, todas esas cosas, ¿no? Perfecto, Pero tú estás sembrando. ok. Y no te canses. Tal vez alguien en algún momento se encuentre alguno de tus compañeros de trabajo en el supermercado y le diga, ¿no le gustaría a usted aceptar a Cristo? Y el Espíritu Santo en ese momento le toca y diga, sí quiero. Y tú dices, yo le insistí 20 años. Dice la Escritura que unos siembran y otros cosechan. Ok. Entonces sí. tu trabajo trae recompensa, eso sí. Sí. Y el que coseche traerá su recompensa. Ok, gracias, ¿Sí? pues. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo tan hermoso que nos has dado de convivencia, en el cual, Señor, hemos podido compartir y platicar sobre aspectos inherentes a tu reino.
Te pido, Dios, que tu bendición repose sobre todos y cada uno de tus hijos y que tu buen espíritu, Señor, esté llevándoles hacia nuevos niveles en ti.